Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre de la Asociación Civil Ximbalcash AC y el Ayuntamiento de Mérida, les damos la más cordial bienvenida a este primer coloquio de arqueología Habitando el Pasado, el cual se estará transmitiendo del lunes 27 de junio al viernes 1 de julio en punto de las 7 de la noche a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. Este foro virtual tendrá el objetivo de compartir con el público aspectos del pasado maya de la ciudad de Mérida, por lo que hemos reunido a especialistas e investigadores cuyos trabajos se han enfocado en temas de protección, conservación y divulgación del patrimonio arqueológico en diversos ámbitos, como parques arqueológicos, cenotes, así como la promoción del uso de la epigrafía maya en escenarios modernos. A continuación recibiremos a las arqueólogas Nancy Peniche May y a la arqueóloga Ana María Padilla Dorantes. La arqueóloga Nancy obtuvo el grado de licenciada en Antropología con especialidad en Arqueología por la Universidad Autónoma de Yucatán en el año 2004 y los grados de maestra y doctora en Antropología por la Universidad de California en San Diego. Entre el 2018 y 2019 realizó una estancia postdoctoral al CONACYT en el Campus de Arquitectura y Hábitat, Arte y Diseño de la UADY. Sus intereses de investigación se centran en el estudio de la economía política de las sociedades complejas, en el contexto de los estudios de género, la arqueología de los grupos domésticos, estudios líticos y la relación entre la arquitectura y el poder. Enfocándose en la cultura maya prehispánica. En los últimos 19 años ha trabajado diversos sitios arqueológicos en México y en Belice, llevando a cabo inspecciones, prospecciones y excavaciones arqueológicas como parte de salvamento, rescates arqueológicos y proyectos de investigación dirigidos por investigadores de la UADY, de la Universidad de California y el Centro INA Yucatán. También ha llevado a cabo análisis de múltiples colecciones de artefactos líticos. De 2020 a 2022, junto con el Dr. Fernando Robles Castellanos, fue directora del proyecto arqueológico UCU del Centro INA Yucatán. Como resultado de sus investigaciones, cuenta con más de 20 publicaciones de libros y revistas de carácter nacional e internacional. Asimismo, se ha desempeñado como docente enseñando español como segunda lengua a estudiantes de la Universidad de California, así como diversos temas sobre arqueología y cultura maya prehispánica y colonial a estudiantes de licenciatura y posgrado de la UADY y la Universidad Modelo. Junto con ella también estará la arqueóloga Ana María Padilla Dorantes, quien es licenciada en Ciencias Antropológicas en la especialidad de Arqueología por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. La arqueóloga Padilla ha participado en diversos proyectos de restauración de bienes muebles e inmuebles. Estas labores las llevó a cabo entre los años de 1992 y 2001. Desde el año 2005, inicia su labor arqueológica en áreas del noroeste de Yucatán, tanto como investigadora como coordinadora de diversos proyectos de salvamento, prospecciones e inspecciones arqueológicas bajo la dirección del Dr. Fernando Robles Castellanos. Participó en el proyecto Propuesta de Actividades de Salvamento Arqueológico en el municipio de Ucú, Yucatán, bajo la dirección de la doctora Nancy Peniche y del doctor Fernando Robles Castellanos. Las áreas de interés de la arqueóloga Padilla son los trabajos de excavación, restauración y conservación, así como un marcado interés en las labores enfocadas al área de las representaciones artísticas tanto prehispánicas como coloniales. Actualmente continúa colaborando como investigadora en el Centro INA Yucatán. Y a continuación la recibimos con la ponencia Xamán Susula, un sitio secundario del preclásico en el poniente de la ciudad de Mérida. Bienvenidas. Xamán Susula, un sitio secundario preclásico en el poniente de Mérida. Durante los años 2005 a 2007 se realizaron diversas labores arqueológicas enfocadas a investigar y salvaguardar el material cultural del espacio que ahora se conoce como Ciudad Cauquel. El proyecto de salvamento arqueológico en áreas de crecimiento urbano de la ciudad de Mérida, Yucatán, Etapas Ciudad Cauquel, fue dirigido por el Dr. Fernando Robles Castellanos del Centro INA Yucatán y por el Dr. Joseph Ligorret Perramon, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UADY, quien entonces era parte de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento. Tomando en consideración las dimensiones del área donde se construiría el complejo habitacional Ciudad Cauquel, se tomó la decisión de dividirla en varios sectores, los cuales fueron explorados coordinando las prioridades del equipo arqueológico y de las necesidades del avance de trabajos de la extinta Comisión Ordenadora del Suelo del Estado de Yucatán, COUSEI. Con base en esta planeación de actividades
el sector localizado al suroeste de lo que actualmente es el complejo habitacional Ciudad Cauquel fue designado para excavarse casi al final del proyecto, es decir, aproximadamente entre el 12 de junio al 18 de agosto de 2006. Durante las labores de prospección, se había registrado un conjunto arquitectónico en muy mal estado de conservación. Las piedras de los muros que conformaban la estructura principal, por ejemplo, habían sido sistemáticamente retiradas, probablemente por volqueteros. Debido a esto, no fue considerada para ser protegida y unirse a los 4 parques arqueoecológicos que se demarcaron con el fin de salvaguardar de las obras de desarrollo urbano el patrimonio cultural más relevante hallado en el área de la Reserva Territorial de Cauquel. Es decir, el sitio Xamán Susulá pasó inadvertido. No obstante, los trabajos de salvamento arqueológico realizados durante la temporada de campo 2006 revelaron que debajo de los restos que quedaban de la época más tardía, de las construcciones visibles que datan para el periodo clásico temprano, se encontraban enterrados edificios del periodo preclásico en relativo buen estado de preservación. Más aún, las características arquitectónicas de estas estructuras, su distribución espacial y los conjuntos artefactuales asociados nos permitieron suponer que formaban parte de un conjunto monumental que durante el periodo preclásico tardío y quizá también durante el preclásico medio fungió como la sede político-administrativa de los dispersos caseríos coetáneos circundantes que se exploraron en dicha temporada de campo. Debido a la relevancia histórica y cultural de Xamán Susulá, se suspendieron las excavaciones de las estructuras al término de la temporada de campo 2006, con el objetivo de consolidar sus partes expuestas y volverlas a tapar con tierra cernida. Mediante un oficio, los codirectores del proyecto de salvamento arqueológico informaron a la COUSEI que el área que abarca el núcleo monumental de Xamán Susulá debía protegerse y convertirse en otro parque arqueoecológico. La dirección de la COUSEI se comprometió con la dirección del Centro INAH Yucatán a ceder el terreno en donde se localiza el sitio. Sin embargo, el trayecto original de la carretera Mérida-Tetis propuesto por lo que fue la Comisión de Vías Terrestres del Estado de Yucatán, COVITEI, ponía en peligro de destrucción al sitio, ya que lo dividiría en 2 partes. Afortunadamente, debido a la importancia del asentamiento, la Dirección de Vías Terrestres del Estado de Yucatán, DIVITEI, acordó modificar el trazo original de la carretera Mérida-Tetis y crear un parque arqueoecológico, conformado por el núcleo arquitectónico y sus estructuras asociadas. Finalmente, a finales de marzo de 2008 y durante un lapso de 13 meses, se realizó la segunda temporada de campo en el sitio arqueológico Xamán Susulá, que tuvo como fin explorar las estructuras que integraron al núcleo del asentamiento y consolidarlas para poder preservarlas. ¿Qué es lo que hace de Xamán Susulá tan importante para la historia arqueológica del municipio de Mérida en particular y del noroccidente de Yucatán en general? Esto lo iremos viendo, pero principalmente reside en su temporalidad y en su complejidad arquitectónica. Las evidencias más tempranas de ocupación de Xamán Susulá datan para un tiempo de gran interés en la historia de la cultura maya, un tiempo en el que surgió y se consolidó la complejidad sociopolítica en esta región de Mesoamérica, el periodo preclásico medio. En términos cerámicos, este periodo corresponde al horizonte cerámico navanché, temprano, que incluye grupos cerámicos como Juventud, Suzuquil, Chunjinta, Sabam, Tipical, Unto y Pital. Durante el preclásico medio, el centro del asentamiento estuvo integrado por una plataforma denominada Estructura 1714, la cual se construyó aprovechando un altillo natural y nivelando las irregularidades del terreno que presenta un declive natural hacia el oeste y el norte. En un primer momento, la plataforma soportó 2 cimientos rectangulares en sus costados norte y sur.
los cuales miraban entre sí y delimitaban un espacio abierto. Posteriormente se les añadió un tercer cimiento de planta absidal que en algún momento también en el Preclásico Medio se convirtió en una plataforma de planta rectangular que luego fue ampliada. En esta tercera etapa constructiva se edificó un pequeño altar rectangular justo al oeste de la plataforma. La función de estas edificaciones aún no se ha determinado, pero la ausencia de materiales tales como manos de metate, metates, entre otros, sugiere que no ostentaron un carácter doméstico. De hecho, las estructuras de carácter privado se localizaron al sur, entre las que destaca la estructura 1738. En algún momento entre finales del periodo Preclásico Medio y principios del Preclásico Tardío, el núcleo arquitectónico sufrió cambios radicales en su arreglo arquitectónico, convirtiéndolo en un caso único en el noroeste de Yucatán. Se piensa que para este momento comenzó el auge constructivo del sitio, prolongándose durante gran parte del Preclásico Tardío, tiempo en el que el sitio se integró por aproximadamente 105 estructuras que abarcaron unas 6 hectáreas. No obstante, existe la posibilidad de que el asentamiento haya sido mayor en el pasado, ya que muchas estructuras pudieron haber sido destruidas por una cantera de piedra caliza moderna, localizada al sur del núcleo arquitectónico principal. Este es un tiempo en el que el material cerámico en boga durante el Preclásico Medio continuó siendo usado, aunque con cantidades crecientes de cerámica asignada al grupo cerámico Xanabá. En este lapso comienza a construirse las estructuras que integraron la Plaza Laquín. Durante la primera etapa arquitectónica de esta plaza se edifica una plataforma en forma de T, estructura 1732, al oeste, y una plataforma rectangular que soportó un cimiento también de forma rectangular, estructura 1733 al norte. Estas estructuras delimitaron un espacio estucado demarcado por muros bajos y sus lados oeste, norte y este. En 4 momentos arquitectónicos consecutivos, datados también para el Preclásico Tardío, la Plaza Laquín fue totalmente transformada. Primero, la plaza se amplía hacia el este cuando se anexa una plataforma rectangular, estructura 3530, que miraba hacia la plataforma en forma de T. Luego se desarrolla hacia el sureste al construirse una plataforma rectangular con esquinas remetidas, estructura 3531. Posteriormente, se amplía de nueva cuenta hacia el sureste al edificarse otro cimiento circular, estructura 3532. La plataforma se expandió de manera continua para contener las nuevas construcciones y comunicarse con el SACB. Al final su forma fue irregular. De esa manera, el espacio abierto tipo plaza se encontró delimitado en sus lados norte, este y oeste y miraba hacia la estructura 1738, la residencia principal del conjunto. Entre el final del periodo Preclásico Medio e inicios del Preclásico Tardío, se erigió la plataforma 1729A, aprovechando un altillo natural del terreno que presenta un declive natural hacia el sur. Esta estructura se localizó en la parte central del núcleo arquitectónico, justo al norte de una calzada o SACB que midió 74 metros de largo y 7.5 metros de ancho. Este SACB se construyó a inicios del Preclásico Tardío con el fin de integrar los conjuntos arquitectónicos localizados al este, la Plaza Laquín, y al oeste, la estructura 1714, y de separar los espacios privados de los públicos. Estructuras domésticas se distribuyeron al norte y sur del SACB y, de acuerdo al estudio llevado por el maestro Uriarte Torres, estas residencias exhibieron un patrón concéntrico en el que las estructuras de mayor costo constructivo se asociaron con los espacios públicos que definen el centro arquitectónico del asentamiento. Regresando a la plataforma 1729, a inicios del Preclásico Tardío,
Esta estructura consistió en una construcción de planta circular de 5.25 metros de diámetro, que alcanzó una altura máxima de 1,78 metros sobre el nivel de la roca madre. Tres aspectos sobresalen de esta edificación. El primero es que las piedras cariadas que conformaron sus muros fueron dispuestas de tal manera que formaron un talud. El segundo es que su acceso fue una rampa localizada en su costado norte, mirando hacia un espacio abierto y no hacia el SACB. El tercer aspecto radica en que en algún momento durante el Preclásico tardío, alrededor de la estructura se construyó una plataforma cuadrangular de 16.5 metros por lado y 60 centímetros de altura máxima, con una superficie cubierta por un piso de estuco completamente bruñido. Se desconoce la razón de esta modificación. Si observamos detenidamente a la planta de la estructura, podemos notar que exhibió una forma de herradura. Edificaciones semejantes han sido reportadas en varios sitios de Belice, datando desde el Preclásico medio hasta el Clásico temprano. Se piensa que estas estructuras fueron espacios en donde los grupos domésticos de élite llevaron a cabo actividades rituales con el fin de fortalecer su posición e identidad ante los otros grupos domésticos. Durante la transición entre los periodos Preclásico medio y Preclásico tardío, la estructura 1714 se encontró en su cuarta etapa arquitectónica, en la que recibió una modificación radical, consistiendo en una gran plataforma basal que cubrió más allá de la plataforma original con sus tres construcciones superiores y el pequeño altar. Esta gran plataforma basal soportó en su parte central un cuarto con techo de materiales perecederos, en cuyo interior tuvo una banqueta tipo trono que se describirá más adelante. De manera interesante, el SACB, la banqueta tipo trono de la estructura 1714 A sub y la estructura 3532 de la Plaza Laquín se alinearon casi perfectamente. Aunado a esto, el terreno elevado en que se construyó la plataforma le dio a los actores sociales que usaron el espacio de la estructura 1714 una vista prominente sobre lo que ocurría en el núcleo arquitectónico. De hecho, una persona sentada en la banqueta era capaz de ver lo que ocurría en el espacio abierto oriental de la plataforma, en el SACB y más allá en la Plaza Laquín, aunque la gente en los espacios abiertos tendría problemas para ver lo que ocurría en el interior del cuarto. Regresemos a la estructura principal del núcleo arquitectónico, la estructura 1714. Como hemos mencionado, en este momento consistió en una plataforma basal de planta rectangular con esquinas redondeadas, que abarcó una superficie de 28 metros de largo por 23.5 metros de ancho, elevándose entre 20 centímetros y 1 metro desde la superficie del terreno. La parte más alta se registró en el lado oeste. Durante las exploraciones se halló evidencia que sugiere que la superficie total de esta plataforma estuvo cubierta de estuco. El acceso a este espacio no estuvo restringido. La gente pudo acceder al espacio abierto por los costados norte y sur, aunque el acceso principal al espacio abierto de la plataforma fue probablemente a través del SACB, que se adosó a su costado oriental. En su parte central, la plataforma basal soportó al edificio denominado 1714 A sub, el cual consistió en un cuarto de muros de doble vista, cuyo grosor osciló entre 1,50 y 2,10 metros. Hacia el oeste y el sur contó con cuerpos escalonados. El acceso al interior del cuarto se localizó en su lado oeste. Tanto las paredes interiores como exteriores, que alcanzaron una altura de 1,30 metros sobre el nivel de su piso de estuco, fueron construidas con piedras trabajadas y al menos las paredes interiores parecen haber sido construidas en forma de talud. En ellas fue posible observar las huellas de 7 horcones, indicando que en el pasado se colocaron postes para soportar un techo elaborado con materiales perecederos.
Una muestra de carbono recobrada encima del piso de estuco del cuarto de la estructura 1714A sub, posiblemente procedente de este techo de materiales perecederos, proporcionó una fecha de carbono de 2202 más 20 años antes de nuestra era, calibrada en 2 sigma. Aunado con el material recuperado al interior de los muros del cuarto, que es cerámica del horizonte Namanché temprano con pequeñas cantidades del grupo cerámico Xanabá, la fecha de carbono 14 nos permite inferir la construcción del edificio durante la transición del preclásico medio y el preclásico tardío. Antes de su construcción, se depositó una ofrenda debajo del piso de estuco de la plataforma basal justo al exterior del acceso del cuarto. La ofrenda consistió en el cuerpo de una olla asignada al grupo cerámico Sabán y el cuello de otra olla perteneciente al grupo cerámico Juventud. Estas piezas fueron encontradas articuladas como si fueran parte de la misma vasija. Asimismo, se halló un fragmento de mano de metate al interior del muro noreste del cuarto. Es probable que estos objetos sean los vestigios materiales de rituales elaborados para imbuir de chulel o la esencia animada del nuevo edificio. A pesar de que estos hallazgos fueron importantes, no fueron los más importantes que se encontraron durante las excavaciones de la plataforma 1714. A pesar del interior estrecho del cuarto, que midió 6.8 metros por 1.8 metros, en su interior se halló una banqueta rectangular que estuvo completamente cubierta por estuco. Esta banqueta midió 1.70 metros por 1.10 metros y se elevó 24 centímetros sobre el nivel del piso de estuco. Se encontró al centro del cuarto, adosada al muro posterior y mirando hacia el acceso central y hacia el SAC B. Debido a estas características y comparándolo con otros ejemplares de las tierras bajas, la banqueta de la plataforma 1714 se puede categorizar como un trono. Los tronos más tempranos en el área maya han sido reportados para el periodo preclásico tardío en Caminaljuyu y Abac-Tacalic, en las tierras altas mayas, mientras que en las tierras bajas los tronos más tempranos datan para la segunda mitad del periodo clásico temprano. El trono de Chamán Susulá, así datando para principios del clásico tardío, es uno de los ejemplos más antiguos en Yucatán y quizá de las tierras bajas mayas. ¿Para qué se usó este cuarto con la banqueta tipo trono? Estructuras con presencia de tronos adosados al muro posterior del cuarto y ubicados frente del acceso central del cuarto, mirando hacia el espacio abierto, construidas sobre plataformas y asociadas con espacios abiertos o plazas, fungieron como edificios públicos llamados palacios escénicos o de presentación, que tuvieron funciones tanto públicas como privadas. Entre los ejemplos de esta categoría de estructuras podemos mencionar la estructura A18 de Huachactún, los palacios 32 y 33 del grupo B de Tamarindito y la estructura M735 de Aguateca. A diferencia de estos palacios, sin embargo, la estructura 1714 no sirvió ninguna función residencial. Por lo tanto, se ha argumentado que este edificio proveyó un espacio público en donde se llevaron a cabo actividades diversas de carácter administrativo, judicial, ritual o interaldeanas. A pesar de que el espacio fue público y el acceso a la plataforma basal no estaba restringido, solo unas cuantas personas pudieron observar y participar en las actividades realizadas en el interior del cuarto, en donde una persona sentada en la banqueta tipo trono actuó como personaje principal. En algún momento del periodo preclásico tardío, la estructura principal del asentamiento sufrió cambios importantes. La plataforma basal 1714 fue objeto de una terminación ritual. Durante las excavaciones se encontró tierra gris quemada y carbón en el piso de estuco del cuarto, así como en otras partes de la plataforma, sugiriendo que la estructura fue quemada. Piedras datando para la tercera remodelación de la cuarta etapa arquitectónica del edificio se encontraron descoloradas por la acción del fuego.
sugiriendo que el evento ocurrió después de la modificación. Asimismo, la pared posterior oeste asociada con el trono se encontró completamente desmantelada. Ningún otro edificio del núcleo arquitectónico mostró evidencia de haber sido afectado por el fuego. Posterior al incendio, el interior del cuarto fue rellenado con piedras y la entrada fue tapiada cuidadosamente. Toda esta evidencia sugiere que la estructura fue terminada ritualmente, posiblemente profanada, aunque no es posible establecer si quienes realizaron las actividades desecratorias fueron grupos locales o de otros sitios. En otras partes, quien esto suscribe ha sugerido que esto pudo deberse a los cambios en el poder político que ocurrieron en la mitad del periodo preclásico tardío en el noroeste de Yucatán, posiblemente relacionado con la caída de Xtobó. Se sabe que la estructura 1714 contó con otra etapa arquitectónica, pero sus características no fueron determinadas debido al desmantelamiento sistemático del cual fue objeto en tiempos históricos. Lo que sí se pudo determinar es que en algún momento del periodo clásico temprano, esta estructura sufrió actividades intrusivas relacionadas con el desmantelamiento del muro norte para depositar entierros. Por el contrario, tenemos evidencia de que para el periodo clásico temprano, la estructura 1729 sufrió cambios arquitectónicos importantes, ya que las edificaciones preclásicas fueron cubiertas por celdas que contuvieron relleno de piedras burdas usadas como núcleo arquitectónico de una plataforma de 18.5 metros por lado y una altura máxima de 1.60 metros sobre el nivel de la roca madre. A la superficie de la edificación se accedió por medio de una escalinata adosada a la plataforma en su costado sur, comunicando a la estructura 1729 con el SAC-B. También se podía acceder por el costado oeste. Cabe señalar que la plataforma contó con muros dobles, estando los muros de revestimiento integrados por piedras megalíticas, un estilo arquitectónico característico del clásico temprano. A lo largo del clásico temprano, la estructura 1729 sufrió modificaciones sucesivas importantes. Primero, fue ampliada en su costado oriente y poniente para cubrir una extensión de 22 metros de largo en eje este-oeste por 18,60 metros de ancho en eje norte-sur. Fue elevada hasta alcanzar una altura máxima de 2.18 metros de alto y su forma fue cambiada para ser una plataforma rectangular con esquinas remetidas. Posteriormente, la plataforma se amplía de nueva cuenta, aunque en su eje norte-sur. En este nuevo cambio arquitectónico, las esquinas dejan de ser remetidas. Con base en la evidencia recuperada durante las excavaciones, se puede inferir que la estructura 1729 durante el clásico temprano fue de carácter doméstico, ya que en su costado norte se recuperaron 4 metates tipo pila. Es probable que la cabeza de serpiente elaborada con estuco hallada entre el relleno de las celdas fuera la evidencia material de una ceremonia realizada con 3 fines. Primero, como ritual de terminación de la etapa arquitectónica cubierta. Segundo, como ritual de dedicación de la nueva edificación. Y tercero, para marcar el cambio de función del espacio. La Plaza Laquín, por el contrario, permanece casi sin cambios durante el clásico temprano. Durante los periodos clásico tardío, terminal y posclásico, el sitio se encuentra ya abandonado. La evidencia material sugiere que únicamente debieron haber habido visitas ocasionales a pequeñas chozas asentadas sobre la estructura 1729 y las estructuras que conformaban la Plaza Laquín. Finalmente hemos considerado que durante el periodo en el que Xamán Susulat tuvo su auge, ocurrieron importantes desarrollos culturales y sociopolíticos en el noroeste de Yucatán, incluyendo el uso de arquitectura pública monumental y una diversidad en la complejidad de construcciones privadas. De esta manera, la evidencia cultural disponible nos conduce a inferir que durante el periodo preclásico los habitantes del noroccidente de Yucatán
estuvieron involucrados en notables innovaciones culturales. De manera más relevante, durante el periodo en el que Xamán Susulá tuvo su auge. Los sitios del noroeste de Yucatán estuvieron organizados en una jerarquía regional de 3 niveles. Con base en los rasgos arquitectónicos de su núcleo y la extensión del sitio, podemos señalar que Xamán Susulá fue una comunidad de tamaño mediano que probablemente funcionó como el centro administrativo de las aldeas que lo rodearon. Se ha planteado que pudo haber estado bajo el poder de Ixtobó, uno de los asentamientos más grandes y complejos del noroeste de Yucatán en este tiempo, ubicado a unos 6.5 kilómetros de Xamán Susulá. No obstante, esta hipótesis ha sido criticada. Primero, debemos considerar que otros asentamientos como Jobonyá y quizá Comchem también se elevaron a la categoría de centros primarios en la región noroeste, compitiendo con Ixtobó por el control de los recursos disponibles en la región. Aunque estos asentamientos se encuentran a mayor distancia de Xamán Susulá. Segundo, por la manera en la que usamos la escala en arqueología, caemos en las suposiciones que asocian extensión y complejidad de arquitectura de un sitio con su importancia política en la región. Así se piensa que todos los sitios secundarios y de tercer orden estuvieron bajo el control directo de los asentamientos primarios más cercanos. No obstante, la evidencia material parece refutar parcialmente estas aseveraciones. La complejidad de las formas arquitectónicas encontradas en Xamán Susulá es muy sugestiva e incongruente con su rango en el patrón de asentamiento regional, esto es, con la presencia de un cuarto con un trono en el sitio mucho más pequeño de Xamán Susulá, nos encontramos con un estilo de arquitectura de élite que en muchas maneras sobrepasa lo visto en Ixtobó, que se caracterizó por tener grupos triádicos, un juego de pelota y calzadas. Aún más, a pesar de incluir un sacbé y un diseño planeado, aunque carece de juego de pelota, la configuración espacial de Xamán Susulá durante su apogeo no replicó la configuración espacial de Ixtobó. Así, el ambiente construido contradice la supuesta relación jerárquica entre estos asentamientos y la existencia de una entidad político regional, sugiriendo ya sea que Xamán Susulá fue una comunidad independiente de Ixtobó o que tuvo cierta autonomía. De hecho, varios sitios secundarios del noroeste de Yucatán exhibieron configuraciones espaciales y diseños arquitectónicos particulares diferentes a los observados en el área central de Ixtobó. Al parecer, la influencia de Ixtobó sobre el territorio circundante no fue total.